Se acercó en el templo central un domingo Andrés y me dijo: Claudio, siento del Señor de invitarte a que compartas con nosotros una palabra. Y yo digo: bueno, a ver, Andrés, ¿sobre qué querés que hable? Que le dije yo. Y él me dijo: no, lo que el Señor ponga en tu corazón. Así que me siento con total libertad de hacerlo. Y como la última vez que vine acá fue hace como 15 años, prácticamente no conozco a nadie. Y eso me da más libertad todavía, de poder decir todo lo que quiera. Total, dentro de 15 años vuelvo de vuelta, no se van a acordar. Toda la libertad del mundo de decir lo que quiera. Pero yo siempre digo lo mismo. Usted va a ver que yo todo lo que voy a decir lo voy a leer de la palabra de Dios, de la Biblia. Así que no se enoje con el mensajero. No, yo que cuando el cartero trae malas noticias, usted no se la agarra con el cartero. Es verdad. Se la agarra con el que se la tenga que agarrar. Le trae una multa de tránsito, es totalmente desagradable, pero le termina diciendo gracias al cartero que le trajo la multa. Pero el cartero no tiene nada que ver, pobre. Bueno, yo estoy igual. Yo solamente traigo lo que el Señor me puso en mi corazón. Cualquier cosa se la agarran con Andrés. ¿Está? Bueno, me voy a poner los ojos. Estuve orando todos estos días. Agradezco al Señor por el tiempo, porque a veces no te dan tanto tiempo así para prepararte. Te dicen: che, mañana podés venir, y vos ahí tenés que por ahí tenés que recalentar alguna comida y traerla para compartir. Pero como Andrés me avisó con tiempo, yo tuve tiempo de orar, de prepararme, de pedirle al Señor una palabra, porque siempre trato de ser intencional con lo que hago, más cuando sirvo al Señor, ¿no? De decir: bueno, hoy comparto algo que está re bueno. Entonces los hermanos que no me conocen me dicen: wow, qué buen muchacho que trajiste a predicar, qué buena palabra que trajo. Bueno, yo no sé si la palabra a todos les va a gustar. Lo que yo sí estoy seguro es que yo la recibí en oración, y para algunos es. Entonces, el que la reciba, tómela como del Señor. Y no es porque vaya a decir nada muy importante, porque la palabra, yo hoy compartía como así, como a modo de broma, digo, la palabra es como el himno nacional, ¿no? El himno nacional es hermoso. Pero depende de quién lo cante también, suena mejor o suena peor. Por ejemplo, si lo canta Abel Pinto, suena bárbaro. Pero por ahí lo canta elegante, ¿vio? El otro día. Y bueno, a los que les gusta elegante les parece bien, pero a los que no les gusta, medio como que lo arruina elegante. Pero el himno sigue siendo hermoso por más que lo cante elegante, ¿no? Bueno, la palabra de Dios es así. Y hoy, seguro que Abel Pinto lo va a cantar. Yo creo que ustedes, si tienen la Biblia delante suyo, yo no sé si ustedes proyectan la palabra acá, que busquen el libro de Mateo. Mateo capítulo 21, a partir del versículo 33, habla de la parábola de los labradores malvados. Y yo creo que Jesús, cuando compartió esta parábola por el entorno en el que estaba, por el contexto y por las personas con las que él estaba compartiendo, tenía varias ideas en su corazón, porque la palabra, esta parábola iba a llegar a los oídos de sus discípulos, pero también iba a llegar a los oídos como se dice, de los religiosos, del momento que estaban ahí acosándolo, porque siempre que Jesús estaba compartiendo algo, ellos se acercaban para ver en qué lo podían acosar, y en qué lo podían hacer pisar el palito, como quien dice, ¿no? Entonces había ahí un contexto. Y Jesús como que era tan sabio para compartir el reino, que él a cada uno le daba un poquito, ¿no? Entonces, desde donde usted lo pudiera tomar lo que él decía, tenía como diferentes aristas. Este pasaje, esta parábola tiene diferentes aristas, y se lo puede compartir desde 2 o 3 lados diferentes. Pero para eso vamos a necesitar un campamento más que una reunión. Entonces, yo
voy a compartir desde un solo punto de vista. Y yo elegí, mejor dicho, y el Señor puso en mi corazón de compartirlo desde el punto de vista de los frutos. Y yo dije, acá, y anoté acá en el bordecito de mi Biblia, la cuestión de los frutos, y puse una flechita ahí con este pasaje. Y quiero que lo leamos juntos del versículo 33, ya dije capítulo 21. Dice, oí otra parábola, estaba diciendo Jesús, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, ya empezamos a hablar de frutos, al segundo versículo, hermano. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos los golpearon, a otros mataron y a otros los apedrearon, dice. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, dice Jesús, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Claramente, entre otras cuestiones, esta parábola se está refiriendo a los frutos. Acá la cuestión de esta parábola, o una de las cuestiones de esta parábola, es la cuestión de los frutos. Fíjese que dice, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que cobrasen los frutos que ellos deberían dar. Es una cuestión de frutos. Y después sigue diciendo, entre otras cosas, y yo quiero abrir un paréntesis acá, y dice, mas los labradores cuando vieron al hijo, versículo 38, dijeron entre sí, este es el heredero, matémosle y apoderémonos de su heredad. Ahora yo digo, si el heredero es Cristo, ¿cuál es la herencia, la heredad de Cristo? La iglesia. Esa iglesia que él compró para entregarla a su padre, para llevársela, entregársela sin mancha y sin arruga, dice la palabra. Pero como él es el hijo, él es el heredero de eso que él compró, de parte del padre. El padre lo envió a comprar con su sangre a la iglesia para llevarla al cielo y él es el heredero de esa iglesia que compró. Ahora, quiere decir que el hijo está pensando de que hay quienes se apoderaron de la iglesia, quienes se apoderaron de su heredad. Usted saque su conclusión. Esta parte corte, edítenla, chicos. Cierro este paréntesis. Y dice, tomándole le echaron fuera y le mataron. Y cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que paguen el fruto. Y yo digo, yo puedo ver en esta parábola que el Señor está claramente interesado en hacernos entender que necesitamos dar frutos. Y que nosotros necesitamos no solamente dar frutos, sino entregar nuestros frutos a Él cuando venga a pedirlos. Y vamos a desarrollarlo esto un poco. Dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado, y acá hay una advertencia contra aquellos que no dan fruto. Porque Dios, Jesucristo, está esperando frutos de nosotros.
Dice, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos. O sea que Él está interesado en que se produzcan frutos y en Él poder recoger esos frutos. Fíjese lo que dice Filipenses capítulo 1. Vamos a leer del 9 al 11. Filipenses capítulo 1, los versículos del 9 al 11. Dice el apóstol, dice, y esto pido en oración. Está hablando en una carta que él mandó a los cristianos de Filipos, a la iglesia de Filipos. Ustedes fíjense que siempre está hablándose de la iglesia. Y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles en el día de Cristo. Y el versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Otra vez el énfasis está puesto en los frutos. Dice, y no solamente en unos pocos frutos, dice para que estén llenos. Dice el apóstol que está diciendo, yo oro para que ustedes no solamente amen a Dios, sino que también produzcan frutos. Y acá yo descubrí un par de cositas que son bastante interesantes. Por ejemplo, en el versículo 9, dice, en esto, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y yo digo, para, ¿cómo esto de que el amor se transforma en ciencia y en conocimiento? ¿Y saben ustedes de qué forma se transforma el amor en ciencia y en conocimiento? A través de la intimidad. Parece como que no tuviera nada que ver. Pero fíjese lo que le digo. Cuando usted ama a una persona, el proceso es el siguiente. Usted tiene intimidad con esa persona y después, y a medida que va teniendo intimidad, él va empezando a conocerlo. Y cada vez lo conoce más profundamente a medida que avanza la intimidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? No se vaya para el lado del sexo. Que su pensamiento no lo lleven para esas cosas. Estoy hablando de una relación, hasta de una amistad. Usted se conoce con una persona, esa persona le cae bien, esa persona empieza a caerle bien, a ser una parte importante de su vida. Usted empieza a tener una relación de amistad, de compañerismo que se transforma en un afecto. Y ese afecto lo lleva a tener usted cada vez más intimidad con esa persona, a contarle las cosas que le pasan, a contarle cosas que no le contaría a cualquiera, a hacer actividades que no hace con todo el mundo normalmente. Entonces esa intimidad se empieza a transformar en conocimiento, porque usted empieza a entender a esa persona qué es lo que le gusta, qué es lo que sabe hacer, cuáles son sus defectos, cuáles son sus dones, cuál es su talento, qué cosas ama, qué cosas odia y todo lo demás, ¿no? Eso se transforma en conocimiento. Y si vamos a la otra parte de lo sexual en una pareja, en un matrimonio, a medida que usted va intimando más y más con su esposa, con su esposo, usted lo va conociendo más profundamente. Y usted se va dando cuenta si se equivocó o no cuando se... No. Eso edítenlo también, chicos. Entiende lo que quiero decir, ¿verdad? Por eso el apóstol les está diciendo, yo oro para que ustedes amen al Señor, porque ese amor de ustedes hacia el Señor los va a llevar a una relación de intimidad con Él. Y dice el Salmo, que dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos le dará a conocer su pacto. Cuando usted intima con el Señor, entra en una relación íntima con Él, Él se empieza a revelar su vida y usted lo empieza a conocer. Ese proceso hace que luego usted empiece a dar frutos espirituales en el Señor. Porque a medida que usted empieza a conocerlo al Señor, lo que Él piensa, lo que Él desea, cuáles son las cosas que lo honran, cuáles son las cosas que lo ponen feliz,
cuáles son las cosas que exaltan y le dan gloria, usted empieza a practicar esas cosas. Entonces empieza a tener una vida de frutos en el Espíritu. Vamos a seguir. Y dice, versículo 11, dice, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza. Para gloria y alabanza de Dios. ¿Verdad? Ya no árboles solo con hojas. Porque fíjese, vamos a volver otra vez al libro de Mateo, pero a la hoja anterior donde estábamos leyendo. Mateo capítulo 19, el versículo 13 y 14 y 15. Fíjense lo que dice. Y esto no es, ¿cómo le puedo decir? Estos no son versículos tomados de los pelos de un lado o de otro para cerrar una idea. Usted fíjese que la Biblia está toda entrelazada entre sí, y si nosotros la conocemos a través de la intimidad con el Señor, porque ¿sabes cómo funciona la intimidad con el Señor? La intimidad con el Señor funciona amándole. Nosotros aprendemos por amarlo, aprendemos a buscarlo en oración, y Él nos contesta a través de la palabra. Entonces Él se da a conocer a través de la Biblia. Cuanto más usted conoce la Biblia, usted más conoce a Dios. Y cuando usted tiene que presentar un argumento, como estoy haciendo yo en este momento, usted necesita conocer la palabra para saber con qué versículos apoyar lo que uno está tratando de decir. Bueno, entonces dije, capítulo 19, versículo 13. O no, estoy equivocado. Acá, perdón, versículo 21. Versículo 21, capítulo 21, versículo 18. Estoy trabado. El frío me congeló un poco la neurona. No me está funcionando bien. Encima estoy terriblemente resfriado. Ahora sí, 21, 18. Por la mañana, dice, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Está hablando de Jesús. Dice, por la mañana, volviendo Jesús a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló en ella nada, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más nazca fruto de ti. Y luego se secó la higuera. Wow. Quiere decir que Jesús busca frutos y lo hace con firmeza. Jesús busca frutos y cuando lo hace con firmeza. Y esto me hace pensar en una higuera, una planta muy linda, que ustedes dicen del otro lado del camino, o sea que estaba del otro lado de la ruta, acá en la otra banquina. Y estaba la higuera y de acá se veía bárbara la higuera, con verde, con un montón de hojas. Entonces Jesús miró para los dos costados que no venían los autos y cruzó al trotecito para apurarse por las dudas, por el tránsito. Y cuando llegó empezó a buscar entre las hojas y no encontró nada. Y se quedó con la gana. Y le tenía hambre. Qué bronca cuando uno va a la heladera a la noche, que tiene hambre y abre y no hay nada. No me diga que me pasa a mí nada más. Y abre la heladera y está una cubetera, dos cubeteras, dos botellas de agua. Chao, y un sachet de leche y le queda un cachito así. Un odio, la maldice la heladera. Heladera de porquería. Mañana te desenchufo, le decís. ¿Para qué va a estar gastando corriente? Así hizo Jesús con la higuera. Y llegó y eran solo hojas. Voy a ser duro ahora. ¿Sabes una cosa? Muchas veces nosotros estamos así. Esto me hacía pensar en algo, miren. No se vaya a enojar. ¿Me promete que no se enoja? ¿Sabes una cosa? Las iglesias están llenas de creyentes. ¿Cuántos son creyentes acá? Todos. Perfecto. No está mal ser creyente. Pero le voy a decir algo, mire. Dice la Biblia que los demonios también creen y tiemblan. O sea que no somos mejor que nadie porque creemos.
El problema es cuando está lleno de creyentes, pero no hay ningún cristiano. Porque la iglesia debería estar llena de creyentes que son cristianos. ¿Sabe qué es ser cristiano? Los primeros cristianos le llamaron así en Antioquía. Dice la Biblia. Después búsquelo. ¿Sabe por qué? Porque dice que cuando los cristianos de Antioquía empezaron a congregarse, a hacerse conocidos y se empezaron a convertir, dice que esa gente se portaba de tal manera que como eran muy parecidos a Cristo, le decían cristianos, que significa pequeños cristos. ¿De cuántos de nosotros, los vecinos, pueden decir eso? Chao, pequeño Cristo. Chao, pequeño Cristo. Entonces yo digo, el problema que muchas veces tenemos es que la iglesia está llena de árboles que son solamente hojas. Porque los frutos no dicen mucho. Yo no sé por qué Dios puso este mensaje en mi corazón, Andrés. A lo mejor es una cuestión de mi corazón y no tiene nada que ver con Dios. Pero, entonces, volvemos a lo que digo. La iglesia está llena de creyentes. Gente que viene a buscar el compañerismo. Gente que viene a buscar que lo abracen, que lo besen, que lo reciban bien. Gente que viene a buscar que oren por él, que lo bendigan. Gente que viene a buscar a Dios para que Dios le solucione los problemas, le sane una enfermedad, le busque trabajo o lo que se le ocurra. Pero que después cuando vuelve a su casa no tiene ninguna clase de intimidad con Dios, y como no tiene ninguna clase de intimidad con Dios, no lo conoce a Dios, y como no lo conoce a Dios no puede dar ningún fruto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Me hace pensar también en ese viaje del apóstol Pablo cuando fue a Grecia. Y dice que llegó al Areópago y había un montón de santos y de estatuas y de altares por todos lados. Y entonces los griegos le preguntaron, ¿vos de qué Dios nos está hablando? Y él dice, mira un altar y dice al Dios no conocido. Bueno, ese que ustedes le adoran sin conocerle, es el Dios que yo le vengo a predicar. Sacó como un campeón Pablo. Pero ¿sabe una cosa? Los griegos dicen, yo veo que ustedes son muy religiosos, dice Pablo, y tienen un altar a un Dios que no conocen. Muchas veces nos pasa a nosotros, somos re religiosos, pero adoramos a un Dios que no conocemos, supuestamente. ¿Y sabe lo que es adorar a un Dios que no conoce? Que uno no conoce, eso es idolatría. Porque estamos igual que los griegos, que eran unos idólatras, tenían más santos y más estatuas que... Estamos muchas veces, y esos son las hojas de la higuera, que parece que está verde, la higuera que está re buena. Sí, no, aquel va a la iglesia todo. Bueno, va a la iglesia todos los fines de semana. Pero cuando uno empieza a buscar entre las hojas no encuentra ningún fruto. De eso estamos hablando. Y Jesús era firme buscando frutos. Y cuando vio que la heladera estaba vacía, le dio una patada en la puerta. Seguimos. Sigue Jesús predicando por parábolas. Y pasa al versículo 22, al capítulo 22, perdón. Y llega al versículo 23 y sigue delante de todos esos religiosos que estaban ahí escuchándolo, pero lo estaban escuchando no porque querían aprender de él, sino porque querían ver a dónde lo podían agarrar para acusarlo de algo. Por supuesto que había gente que estaba de corazón escuchándolo para ver si podían aprender algo, pero había otra gente que estaba tratando de hacerlo caer. Y él dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Y resulta que ellos habían encontrado, para hacerlo más corto, que ellos habían encontrado uno que había tenido 7 hermanos, y los 7 habían muerto, y los 7 habían tenido la misma mujer. Entonces dice, bueno, a ver, cuando vayamos al cielo, la mujer que fue de los 7, ¿de cuál va a ser la esposa? Porque el otro fue todo con 7. Entonces, ¿sabe qué le dice Jesús? Eso le dice, versículo 29.
Entonces Jesús respondió, les dijo, erráis ignorando las Escrituras. Erráis ignorando las Escrituras. El desconocimiento de la palabra produce equivocación. O la equivocación viene por el desconocimiento de la palabra, como mejor le guste. ¿Se entiende lo que quiero decir? Jesús le dice, ustedes le erran, ¿saben por qué? Porque no conocen a Dios. En otro momento, uno de los profetas dijo, este pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. Por eso Dios está empecinado en que uno de los frutos de nuestros sea el conocimiento de Él. Y el apóstol ora por cada, si usted se pone a ver a cada una de las cartas que manda, en 5 o 6 cartas dice lo mismo. Yo oro para que ustedes reciban el conocimiento y la revelación de Jesucristo. Sigue el versículo. El capítulo 22, el versículo 34. Y ya voy terminando con esto. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quería llevarlo primero, porque me salté una parte, mire. A Colosenses capítulo 1. Para hablar acerca del conocimiento. Perdón. Colosenses capítulo 1, versículo 9, del 9 al 11. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo vimos, y acá se repite otra vez la oración del apóstol, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No se puede llevar frutos si uno no conoce a Dios. Pero también no se puede conocer a Dios si uno no lo ama. ¿Se acuerdan que dijimos? Que lo necesario era el amor, porque amándolo íbamos a entrar en intimidad, y al entrar en intimidad íbamos a conocerlo. Ahora sí vamos a lo que estábamos leyendo recién. Dice, este es el primero y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que el tema de los frutos se trata de amar. El tema de los frutos se trata de amar. El primer fruto que tenemos que dar nosotros es amar a Dios. El primer fruto. Por eso en Gálatas, cuando habla de los frutos del Espíritu, en Gálatas, capítulo 5, a partir del versículo 22, el primero de los frutos que nombra es amor. Dice amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Se me va la lista. No lo quiero hacer ni venir más porque se me va a hacer muy largo. Pero me entienden lo que estoy diciendo. Da la impresión en Gálatas como que después del amor todos los otros son añadidura, no frutos. Amando al Señor, los demás frutos espirituales que dice Gálatas vienen por añadidura de haber amado al Señor. Inclusive el fruto de amar a tu prójimo. Porque dice, amarás a Dios de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el segundo. Y yo le llamo a este versículo, como que lo escribió el apóstol Fito Páez. Dice, el amor después del amor.
El amor primero, amarás al Señor tu Dios. Y después del amor a Dios, a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es el principal fruto, es el amor. Por eso está en Gálatas. El fruto espirituales son amor. Amor. Y de amor después del amor. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y nosotros necesitamos dar esos frutos porque va a venir el dueño de la iglesia a buscar frutos de nosotros y tiene que encontrar amor y amor después del amor. Todo lo demás, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, van a venir por añadidura. Porque por eso dice Jesús mismo, Él dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Está diciendo el reino de Dios y su justicia. Ahora yo digo, ¿cuál es la justicia de Dios? ¿La de Comodoro Pi? ¿Cuál es la justicia? ¿Qué juez es el que imparte la justicia? Esa es la justicia del hombre. La justicia de Dios es otra cosa. ¿Usted sabe lo que es la justicia de Dios? La justicia de Dios, según los entendidos, es estar en la debida relación con Dios. Eso es la justicia. Entonces, cuando Jesús manda a predicar a sus discípulos, dicen, vayan y díganle que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se acercó, ¿por qué? Porque el hombre no tenía forma de acercarse al reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos tuvo que venir a la tierra. Ese Jesucristo mismo que trajo el reino del cielo, el reino de los cielos a la tierra. Entonces dice, vayan y predíquenle a los hombres que el reino de los cielos está caminando sobre la tierra hoy. Entonces dice, busquen el reino de los cielos, busquen el contacto con Jesús y también practiquen su justicia. Y pónganse en buenas relaciones con el Señor. Pónganse en buenas relaciones con su voluntad. Y la voluntad de Dios es que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Y el amor después del amor. Es tan simple como eso. Y después todas las otras cosas van a venir solas. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros entramos en la justicia de Dios, que es en la debida relación con Él, lo espiritual como que tracciona lo natural. Y todo se alinea. Si usted tiene un trencito de juguete y están todos los vagoncitos sueltos, usted los engancha uno con el otro y quedan todos así. Pero cuando usted empieza a tirar el hilito de la máquina, ¿qué pasa? Se empiezan a alinear y se ponen todos en línea. Lo mismo sucede con lo espiritual. Cuando usted se pone en línea con el Señor, en lo espiritual empieza a tirar el hilito y todas las cosas, aunque sean naturales, se empiezan a alinear y se ponen en balance, en equilibrio. Por eso dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. No se empecé, porque yo he escuchado gente que dice, no, pero yo, ya voy a ir a la iglesia, y me voy a poner en orden con el Señor, pero primero tengo que construir mi casa, después me tengo que casar, después tengo que tener hijos, y todas esas cosas son buenas, porque uno dice, bueno, el hombre está pidiendo, tiene buenas intenciones, pero está poniendo todo por delante del Señor. Y Dios no te está pidiendo que manejes todo, que no te des más bolilla a tu familia. Pero Él está diciendo que no pongas a nada que esté por encima de Él. Entonces todas las cosas se van a alinear y se van a equilibrar y van a empezar a venir a tu vida los frutos espirituales. Frutos de justicia. Frutos de la justicia de Dios. Debe estar alineado con Él. Así es. El evangelio es simple, hermano, pero lo hacemos difícil nosotros. Es buscar primeramente a Dios y su justicia. Ya está. Todo lo demás después se va a acomodar. Algunas veces va a durar más tiempo, otras veces va a durar menos.
Pero el amor de Dios tiene que estar presente en nosotros, porque ¿saben una cosa? El amor de Dios no es que nosotros, que Dios, es un Dios que se sentó allá y como Él manda, y es jefe, y el dueño de todo, mueve la patita así, y dice, bueno, a ver cómo me aman todos, vamos, todos tiraron el suelo amándome, vamos. No. Es un ida y vuelta. ¿Saben por qué? Porque primero se acercó el reino de los cielos. Y eso fue por amor. El que dio el primer paso en amor fue Dios. La iniciativa de Él. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. La patada inicial del amor fue de parte de Él. Nosotros tenemos que hacerlo en respuesta a ese amor. ¿Se entiende lo que digo? Así funciona. ¿Y sabe una cosa? Parece que la honra fuera para Dios, todo fuera para Él, y es lo que más nos conviene. Por eso lo vamos a ver otro día. Si hay segunda, porque... Vamos a ver. Para terminar, yo creo que va a salir lo de Habacuc, capítulo 3. Permítanme la leí por última vez. Habacuc capítulo 3. Habacuc estaba en una situación difícil, estaba pasando un mal momento, la estaba pasando mal. Había estado reclamándole a Dios y Dios le había dicho que espere. Si usted después se pone, fíjese y va a ver. Y dice Habacuc, ¿por qué me pasa esto, me pasa lo otro, y yo necesito, y esto y lo otro, y vos? Le dice al Señor. Y el Señor le dice, mirá, te voy a contestar, Habacuc. Esperar, porque tenés que esperar. La promesa está hecha y a lo mejor tarda, y parece que tardara, pero no tarda, va a venir el momento justo, así que espera. Chao, ahí lo cortamos. ¿Sabe qué termina diciendo Habacuc? Versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, este pasaje me da pánico. Porque no me quiero hacer superado y después cuando me pase, me pego flor de julepe, diría mi abuela. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, las miércoles. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, y el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Yo no sé qué situación o cuál es la situación que usted está viviendo en este tiempo. Este es un tiempo difícil, encima hace frío. Estamos viviendo tiempos políticos difíciles, estamos viviendo tiempos económicos difíciles, estamos viviendo tiempos culturales difíciles, porque parece que los cristianos nos estuviesen pegando de todos lados, y como que todo el mundo está en contra de lo que nosotros pensamos, y que todo lo que nosotros pensamos está mal, pero también a su vez estamos siendo apremiados, y hay guerras y rumores de guerra, y hay problemas, y hay terremotos, y hay esto, y hay otro, y parece que se viene el mundo abajo en cualquier momento. Si Putin llega a apretar el botón rojo, se pudre. Entonces estamos así, de todos lados. Salimos a la puerta de casa y de noche tenemos que mirar para todos lados para ver si vamos hasta el kiosco de la esquina, no nos asaltan 3 o 4 veces en el camino. O lo que pasa. Así estamos. Por eso este es un momento difícil. Y si usted la está pasando mal, mi corazón está con usted porque yo entiendo. Y no se cree que a mí todo me va bien. O que siempre me fue bien. Pero estamos como Habacuc. Habacuc estaba experimentando, dándose cuenta, experimentando el verdadero amor de Dios. Ese verdadero amor que habla en Primera de Juan, por ejemplo. Cuando Juan dice, porque el verdadero amor echa fuera el temor. A ver, yo la estoy pasando, dice Habacuc, pero yo sé, dice, Jehová es mi fortaleza y Él hace mis pies como de sierva. Dice, y en mis alturas me hace andar. O sea, ¿cómo pasa un piloto de un avión en una tormenta espantosa?
Levanta la nariz del avión y pasa y vuela por arriba. Nosotros estamos así. Nosotros necesitamos aprender a volar como los pilotos de los aviones sobre la tormenta. Aprender a volar en nuestras alturas a pesar de que no tengamos todo lo que necesitamos o a que estemos padeciendo como Habacuc. Porque Dios nos da el poder y la autoridad para volar. Por eso, para volar alto. Por eso Él le dice a ustedes, a ustedes le están errando porque no conocen las Escrituras y el poder de Dios. El poder para levantar la nariz del avión un poco más arriba y pasar por encima de la tormenta. Ahí el mundo se va a estar viniendo abajo y nosotros vamos a estar ahí. Pero vamos a estar experimentando esa paz que los judíos le llaman la paz Shalom, que es la paz en medio de la guerra. Eso significa Shalom. Ese poder no lo da el Señor nada más. O tenemos que estar locos. Por eso, el amor que echa fuera, el verdadero amor, dice Juan, echa fuera el temor y produce tal conocimiento de Dios, porque vimos recién claramente que el amor produce conocimiento. Pareciera que no tuviera nada que ver, como dije al principio, pero el amor produce conocimiento. Que produce tal conocimiento de Dios que la respuesta de nuestro corazón es saber que el mejor estado espiritual es encontrarnos en la relación correcta con Él. Y esos son los frutos que está buscando el dueño de la viña. Yo creo que se ponga de pie un minutito más y oramos para terminar. Para terminar por una palabra, no sé si después siguen con algo más. Yo no sé si usted venía con la idea de escuchar algo de esto. Pero el Señor sirvió algo en la mesa hoy, para la cena. Y Él quiere que usted no solamente coma esta palabra, sino que la vuelva a masticar de nuevo, como las vacas, ¿vio? Que comen, tragan y después vuelven a masticar. Así. Cierre sus ojos por un momento. Yo creo que usted no que diga nada, ni que levante la mano, ni nada por el estilo, que no se ponga en evidencia de nada, solamente usted con sus pensamientos. Usted se ubique y vea qué clase de labrador es primero. Si uno de los malos o un labrador que paga los frutos. Y después, por otro lado, quiero que piense qué clase de árbol es. Si es solamente un árbol lleno de hojas. Si es solamente un creyente. Porque hoy el Señor viene a este lugar a plantearme que usted tiene que ser un cristiano. Y aunque no haya vacas en los corrales, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, aunque en la higuera no haya frutos, aunque las cosas no estén bien, o no, por lo menos no estén como quisiéramos, usted puede hacer como dice la palabra que hacía David. Decía, y David se fortalecía en Jehová su Dios. Y David iba y se ponía delante del Señor y se fortalecía en Jehová su Dios. Y Dios le decía, anda David, porque yo te voy a sostener. Y enfrentaba a gigantes con una piedra. Tal vez usted estuvo poniendo su amor o toda la potencia de su amor, o la mayor potencia de su amor en otras cosas. Y cosas que no son malas, no es pecado. No es pecado tener sueños, no es pecado tener anhelos, no es pecado desear cosas buenas, no es pecado eso. Y lo problemático es ponerlo en el tope de las cosas más importantes de su vida, porque eso compite con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros yo oro como hacía el apóstol
Pablo salvando la distancia, ¿no? Señor, no me comparo con él, pero yo oro con la misma oración. Que mis hermanos puedan crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que les sean reveladas todas estas cosas a sus corazones, para que venga ciencia y conocimiento a su vida y se puedan manejar como gente sabia, que da frutos a su tiempo, como ese árbol que está plantado junto a corriente de las aguas. Dice que su hoja no cae y da fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús. Señor, que podamos ser como Habacuc, que aún en medio de las dificultades podamos mantenernos firmes sabiendo quién es el Dios que nos sostiene. Que Jehová es mi fortaleza, dijo Habacuc. Y yo te vengo a decir esta noche que Jehová es tu fortaleza. Jehová es tu fortaleza. El Señor tu Dios te fortalece. Y Él hace tus pies como de siervos. Y te da la capacidad de volar por encima de las tormentas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lo bendiga. El Señor lo bendiga.